Buenas noches para todos. Estamos vivos por la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan lo que les enseñé ayer? El lema, ¿lo recuerdan? Vamos a ver entonces, vamos a hacerlo como una prueba y a beneficio de los que nos están acompañando hoy por primera vez, puedan entonces aprenderlo con nosotros. Maranata. Cristo viene pronto. Muy bien, esa fue la prueba para los que están acompañándonos hoy por primera vez. Así que queremos que usted pueda aprenderse ese lema. Mientras usted está comiendo, usted pueda decir o pensar: Maranata, Cristo viene pronto. O Cristo viene pronto y yo me voy con Él. Vamos entonces a hacerlo una vez más. Maranata, Cristo viene pronto. Gloria a Dios, qué lindo suena, ¿verdad? Me contagia, me anima a anhelar más la segunda venida de Cristo. En este momento queremos dar las gracias a Dios por todos los que hoy nos están acompañando en esta noche de conferencia. Hemos orado a Dios para que usted no salga de este lugar sin la bendición de Dios. Y creemos que ya Dios ha bendecido a través de los cantos, a través de la música. Dios ha tocado corazones, a través de las oraciones el Señor se ha manifestado y sin lugar a dudas hallaremos respuestas a nuestras oraciones. Y en esta hora, en estos momentos, pues nos disponemos a ver, a analizar, a entender el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Una vez más, allí donde estás, quiero invitarte, tengas la amabilidad de inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y vamos a pedir la bendición de Dios para abrir la Biblia. Querido Padre Celestial, a ti volvemos en esta hora cumbre de la noche y de la historia de la humanidad y de la historia de nuestra propia vida. Los años han pasado, los días han transcurrido y nos has permitido históricamente llegar a este santo lugar, porque tú has dispuesto a hablar a nuestro corazón hoy. Te quiero pedir en esta hora que derribes obstáculos, que quebrantes barreras, que apartes de la mente, del corazón, todo aquello que no debe estar allí, a fin de que cada quien pueda entender lo que tú quieres decirle, pueda ser tocado por ti. Tengan años en la iglesia asistiendo, tengan pocos días, o sea esta la primera vez, oh Dios, habla al corazón. Manifiéstate en esta hora. Oro a ti por un milagro. Oro a ti porque hagas tu obra maestra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Los días habían transcurrido, habían pasado muchos años, y esta familia que un día decidió construirse, decidió levantarse, poco a poco vio como que al parecer ese hogar se estaba como que queriendo desmoronar. Ese hogar estaba siendo atacado. Y el intruso de este hogar había sido nada más y nada menos que el alcohol. El alcohol muchas veces destruye familias. ¿Cuántas tascas, cuántos restaurantes, cuántas licorerías expenden, dan licor y no saben la maldición que están trayendo sobre tantas familias, como es el caso de esta familia? El padre de esta familia se la pasaba haciendo ciertamente mucho ejercicio con el codo. Levantaba,
y al hacer sus ejercicios con el codo era sencillamente para llevar a su boca cada vez un trago y otro trago. Este hombre trabajaba durante toda la semana, prometía durante la semana, pues no lo voy a volver a hacer, no voy a volver a tomar. Pero cuando llegaba el día del cobro, sencillamente aquella promesa que había hecho era como la telaraña. Era fácil de destruir, fácil de derribar, y sencillamente volvían nuevamente las lágrimas. La desesperanza invadía el corazón de aquella esposa. Aquella mujer fue visitada por una mujer allá en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Aquella mujer fue a invitarla para que viniese a escuchar que había una esperanza para su familia, que había una oportunidad para ella, para su esposo, que Dios tenía poder para cambiar las vidas, que aún no todo estaba perdido. Lo cierto del caso es que esta mujer decidió acompañar a aquella hermana para asistir a la iglesia. Quiero decirte que más allá de la hermana, Dios había visto el sufrimiento de aquella mujer, así como Dios ha visto tu propio sufrimiento, así como Dios ha visto tus noches de insomnio, así como Dios ha visto tu dolor, tus lágrimas. Así Dios miró, así Dios utilizó sus mecanismos, utilizó sus instrumentos a fin de beneficiar y bendecir y rescatar a esta familia. Allí aquella noche pude ver cuando aquella mujer se sentó en la primera banca para escuchar la palabra de Dios. Y el Señor, bendito sea mi Dios, que alcanza al ser humano, rescata, toca, renueva, transforma. Tocó el corazón de Ruby, la tocó, y ella la siguiente noche volvió a ir, y la otra noche estaba allí escuchando la palabra de Dios, y ella encontró en Jesucristo la salida. Ella encontró en Jesucristo lo que estaba necesitando. Y ella quiso que su esposo viniera a la conferencia. Y efectivamente se invitó al esposo, que aquella noche estaba sobrio, fue a escuchar de la palabra de Dios. El Señor actuó en el corazón de este hombre, y este hombre fue sacudido. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero yo sé que Dios lo hace. Yo sé que Dios toca el corazón. Y tocó el corazón de Jaime. Jaime entendió que Jesucristo le amaba, y que le amaba tanto que había dado su propia vida para rescatarlo. Definitivamente Jaime comprendió que Dios también lo amaba a él. Jaime comprendió que Dios lo llamaba y decidió permitir que el Espíritu de Dios trabajara en su vida. No pasaron muchos días cuando en la siguiente semana, eran 15 días donde se estaba predicando la palabra de Dios en ese lugar. Y en esa siguiente semana, Jaime decidió con su esposa y con su hijo, el pequeño Pedro, decidieron los tres entregarle su vida a Cristo a través de las aguas del bautismo. Año 2006 fue eso. 4 años más tarde, Dios me permitió volver a aquel distrito y a predicar en una iglesia cercana a esa iglesia. Yo sabía dónde estaba la casa de Jaime y fui hasta la casa. Lo visité, y qué alegría tan grande ver a una familia cristiana fortalecida en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué alegría tan grande fue saber que aquel sábado que compartimos juntos, Jaime me dijo: pastor, no puedo pasar mucho tiempo con usted porque tengo compromisos que cumplir. Tengo que ir a dar estudios bíblicos, tengo que ir a predicar la palabra de Dios. Jaime en aquel momento era el diácono de la iglesia,
Ruby, después de 4 años, llegó a ser la secretaria de la iglesia. ¡Qué obra maestra! Dios cambia vidas. Dios está transformando vidas. Y yo no dudo en que Dios transformará tu vida también. Si tú estás en este lugar, has venido acá, más allá de que alguien te haya invitado, es Dios que ha pensado en ti. Es Dios quien te ha amado. Llegará el momento, querido amigo, cuando no existirán multitudes, cuando no existirá nadie que esté a tu lado. Será el momento en el cual te tocará verte tú con Jesús cara a cara, confrontarte con el drama de tu vida. Si seguir andando según tu camino que te parece derecho, pero que su final es camino de muerte, o sencillamente derramar tu alma, entregarte, caer de rodillas a los pies del Señor Jesucristo. Definitivamente, cuando nos ponemos a pensar en este título, que pudiéramos colocarlo así, con signos de exclamación, pero al mismo tiempo pudiéramos colocarlo en signo de interrogación. Yo pudiera exclamar: ¿cuánto costó lo que hoy se nos ofrece gratuitamente? Pero también pudiera preguntarme: ¿cuánto costó lo que hoy se nos ofrece gratuitamente? El propósito del mensaje de esta noche es dejar claro en tu vida, dejar claro en tu mente, que definitivamente el cielo pagó el rescate del planeta perdido, pagó tu rescate y mi rescate al más alto costo: la sangre del Hijo de Dios. Muchos en este planeta rechazan el sacrificio de Cristo. Seamos pues nosotros de los que aceptan con reverencia y con gratitud este regalo tan especial, a saber, el regalo de la salvación. Quiero invitarte por un momento, tú que vives en el pleno apogeo del siglo XXI, tú, querido joven, que has crecido en medio de esta era tecnológica, y tú, querido adulto, que no distas mucho de ella, dime a ver, ¿qué significan estos símbolos? Ayúdame a ver rápidamente. Le pido entonces allá a mi amigo, no sé, a ver si esto estará funcionando. Ok, ¿ese símbolo a qué se refiere? ¿Ese símbolo a qué se refiere? Este. El primer símbolo, ¿a qué se refería? Lo pasé muy rápido. A zapato, ¿verdad? Nike. El segundo símbolo, ¿a qué se refería? A carro, la marca Mercedes-Benz. El otro símbolo, ¿a qué se refería? Facebook. Todos andamos en Facebook. Hermano, ¿usted tiene Facebook? ¿Usted, mi hermana de los lentes? ¿Sí? Casi todos nosotros andamos en Facebook. Google. ¿Sí? Símbolos conocidos. Pero el último símbolo que vimos, ¿a qué se refiere ese símbolo? ¿Qué nos hace pensar ese símbolo? Ese símbolo justamente nos recuerda lo que nosotros estudiamos ayer. Ayer tuvimos la oportunidad de estudiar que Jesús fue nuestro sustituto y la manera como Él pagó nuestra deuda, la manera como Él murió para rescatarnos, para que todo aquel que le acepte y le reciba tenga entonces la salvación y la vida eterna. La cruz definitivamente es el símbolo que identifica a la iglesia cristiana, que nos identifica a los cristianos, porque fue en la cruz que Cristo nos sustituyó, fue en la cruz donde Cristo ocupó nuestro lugar. Cuando tú compras algo, cuando compras un auto, cuando compras cualquier cosa, mientras
más costoso, ¿qué haces tú? Lo valoras más lo cuidas. Si el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, fue lo más alto que el cielo pagó por nosotros, pues vamos a valorar, vamos a darle el debido valor, el debido respeto que esto merece. Durante esta noche y durante las próximas noches que nos quedan, estaremos desarrollando esta temática en la ruta hacia el Calvario, y vamos a acompañar a Jesús en diferentes escenas, en diferentes lugares donde Él estuvo. Comencemos entonces por el Getsemaní. Dice San Marcos, el capítulo 14, el versículo 36, esta declaración. Decía Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Aquel jueves por la noche, Jesús con sus discípulos se dirigió al Getsemaní, donde la salvación del hombre pendió de un hilo. Allí Jesús, caminando, comenzó a gemir, y gemía tanto como que si una terrible carga le agobiase. Sus discípulos nunca antes habían visto a Jesús tan triste. ¿Qué carga tan terrible estaba enfrentando? ¿Por qué Jesús fue allí al Getsemaní? ¿Por qué Jesús estaba así tan pálido? ¿Por qué Jesús estaba gimiendo? En medio de su caminar en el huerto del Getsemaní, en medio de los árboles de olivo, el enemigo, el diablo, comenzó a susurrarle al oído y comenzó a decirle a Jesús que no valdría la pena morir por el hombre, que el sacrificio tan grande que él pretendía hacer no iba a ser valorado por los habitantes del planeta Tierra. Se le presentó a Jesús que Judas lo traicionaría. Se le presentó a Jesús que Pedro le negaría. Jesús visualizó que todos aquellos que habían sido sanados, que habían sido curados por él, en pocas horas comenzarían a gritar: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Aparte de esto, pesaba sobre él la terrible carga de cargar tus pecados y mis pecados, y ante la posibilidad de que nuestros pecados y de que esta situación lo condujera a una perdición eterna de su propia vida, ante la posibilidad de estar para siempre alejado del Padre Celestial. Y es en medio de esta terrible agonía, es en medio de este gemido terrible, cuando Jesús eleva esta oración. Y esta oración que acabamos de leer en San Marcos 14:36, Jesús la hizo nada más y nada menos que 3 veces. Jesús oró 3 veces. Tuvimos la oportunidad de estar en Israel hace un par de años ya y tomar esta foto en el huerto del Getsemaní. Árboles que dan el fruto de la aceituna. Getsemaní, que significa prensa de aceite. Las aceitunas que se tomaban de allí del árbol eran prensadas 3 veces. Qué coincidencia que Jesús oró 3 veces. La aceituna prensada en el tiempo de Jesús 3 veces. Jesús oró 3 veces. Jesús fue prensado como aceituna
3 veces. Y de la aceituna se extraían en el tiempo de Jesús 3 tipos de aceite. El primer aceite que se obtenía era aceite para ungir a reyes y sacerdotes. El segundo aceite que se extraía era para uso comestible. Hablamos del aceite de oliva que le echamos a la ensalada. Y el tercer tipo de aceite era para uso de las lámparas, para alumbrar en medio de la oscuridad. Cuando Jesús ora y es prensado a tal punto de que de su frente, en vez de salir sudor, lo que sale es sangre, al ser prensado como aceituna en sus 3 oraciones o en su oración repetida 3 veces, Jesús garantizó para ti el hecho de que tú seas ungido, seas ungida como un príncipe, como una princesa, como un sacerdote para Dios, para que tú le sirvas a Él, para que ministres en favor de Él, para que un día tú entres por las puertas del mundo eterno allá en el cielo como un príncipe, como una princesa del Señor Jesucristo. Quizás tú dijiste, pues en esta oportunidad yo quise ser reina de belleza, en esta tierra quise ser una reina, pero no lo pude ser. Pues para Dios tú serás una reina siempre, porque Jesucristo lo consiguió a través de su prensada, a través de su oración allá en el huerto de Getsemaní. El Señor Jesús con su prensada aseguró para ti el pan. Cada vez que llevas un bocado a tu boca, cada vez que llevas el pan, cada vez que llevas la pupusa, cada vez que llevas el alimento que lleves a tu boca, gracias a la prensada del Señor Jesucristo, es que tú puedes comer lo que hoy comes. Si no fuera por Jesús, no sería posible. Y Jesús ha garantizado con su prensada en el huerto de Getsemaní el alumbrar tu entendimiento, el guiarte de las tinieblas a su luz admirable. Tú no tienes derecho a andar en oscuridad. Tú no tienes derecho a ser infeliz. Tú no tienes derecho a fracasar. Tú no tienes derecho a morirte sin esperanza. Tú tienes derecho a alcanzar. Tienes derecho a ver las bendiciones de Dios. Cuando el diablo te cierre una puerta, no te desesperes, porque esa puerta te la abrió Dios, pero el diablo te la cerró. No te desesperes. Ve a tu Getsemaní, arrodíllate, clama a Dios y el Señor te abrirá 10 puertas. El diablo, como un niño malcriado, rebelado, viene y dice: Dios te abrió 10 puertas, pues te las voy a cerrar. Tú vas otra vez al Getsemaní y vuelve a clamar a Dios, y Dios ahora entonces te abrirá 100 puertas. El diablo viene y te cierra 100, Dios te abrirá 1000. Y cada vez que te cierre, Dios abrirá para ti nuevas puertas de bendición. Allí Jesús en el Getsemaní, Jesús oró, Jesús clamó, Jesús pidió para que definitivamente tú y yo tengamos hoy una salida, hoy tengamos esperanza. Allí en el huerto del Getsemaní, el Señor Jesús estaba con sus discípulos. En el huerto del Getsemaní, Jesús no solamente vio que el enemigo le estaba diciendo que muchas personas no valorarían su sacrificio. En el huerto del Getsemaní, Jesús vio que muchas personas también le aceptarían, que muchas personas reconocerían ese sacrificio. Y Jesús, al ver el rostro de tantos, que si él valientemente se levantaba y moría, rescataría. Él vio la suerte del hombre. Él nos vio en el hospital. Él nos vio en la cárcel. Él nos vio en la miseria.
en la desilusión, en la desesperanza. Y vino allí en el Getsemaní y tomó la gran decisión de levantarse y morir. Jesús decidió dar su vida por nosotros en el Getsemaní. En el Getsemaní es el lugar donde todos decidieron dejarlo. Pero bendito sea el nombre de Dios, que allí en el Getsemaní Jesús decidió no dejarnos. Es el lugar donde lo traicionaron, pero es el lugar donde Jesús decidió sernos fiel. Dice que Jesús, estando con sus discípulos, entonces volvió, después de haber elevado su oración al Padre, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Entonces todos sus discípulos lo dejaron y huyeron. San Marcos 14, 37 y 50. ¿No has podido velar conmigo una hora? Le dijo el Señor a Pedro. ¿Cómo aventurarte a enfrentar la tentación sin Dios? ¿Cómo aventurarte a enfrentar la vida sin Dios? Necesitas velar, necesitas orar, necesitas buscar esa conexión con Dios. Porque de lo contrario, querido amigo, tú tienes que saber que la gacela, todos los días por la mañana, ella sabe que si no corre más rápido, tan rápido, más rápido que el león, más lento, seguramente será una presa fácil. Se la van a comer ese día. Y el león sabe que si no corre más rápido al rayar el alba, más rápido que la gacela más lenta, se quedará ese día sin comer. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Como león nos quiere devorar a nosotros. Si tú solito, solita, quieres enfrentar la vida, pues no tendrás otro remedio. El enemigo hará contigo lo que le dé la gana. Pero si tú vienes y te pones en las manos de Cristo, te entregas a Jesucristo, te arrodillas delante de Él, lo pones en primer lugar, lees la palabra de Dios, te encomiendas en sus manos, Él peleará por ti. Él, como el verdadero león de la tribu de Judá, te defenderá, te dará la victoria, le rugirá a ese gatito que se hace pasar por león. Y Jesucristo dirá: yo soy el verdadero león aquí, soy el verdadero peleador en favor de mi hijo, de mi hija. Muchas veces no estamos dispuestos a hacer el sacrificio, pero necesitamos hacer el sacrificio de levantarnos más temprano, de buscar la presencia de Dios antes de comer, antes de hacer cualquier cosa. Primero busquemos la presencia de Dios. Mientras Jesús está desarrollando este asunto en su vida, mientras Jesús está allí en el Getsemaní orando, habiendo hablado luego con los discípulos, entonces llega Judas con la turba enfurecida. Se lo llevan como un criminal en medio del frío inclemente de la primavera. Lo llevan aquella noche, lo llevan como un criminal definitivamente. Y en esa situación lo llevan entonces del Getsemaní a la casa de Anás. Y dice el versículo 12 y 13 del capítulo 18 del Evangelio según San Juan: entonces los soldados, el tribuno y los guardas de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a Anás, suegro de Caifás, sumo sacerdote de ese año.
el sumo sacerdote comienza a interrogar al Señor Jesucristo y le dice: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? A lo cual Jesús respondió: yo soy. Y además veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso, y lo veréis en su venida en las nubes del cielo. ¿Y qué hizo el sumo sacerdote? Rasgó sus vestidos, y algunos tristemente comenzaron a escupir en el rostro de Jesús. Comenzaron a escupir a Jesús, a cubrir su rostro y a darle bofetadas a Jesús. Qué momento tan triste. Jesús viene y le dice al sumo sacerdote todas estas verdades. Le habla de estas verdades bíblicas, a lo cual el sumo sacerdote sencillamente se enoja y dice: no estoy de acuerdo. Cuando Jesús le dijo que Él era el Hijo del Hombre y que estaría a la diestra del Todopoderoso y que vendría, que Él tenía un reino, sencillamente estaba hiriendo la creencia del sumo sacerdote, porque recordemos que este sumo sacerdote era sencillamente de la secta de los saduceos, los cuales no creían en la resurrección ni en una vida futura. Por lo tanto, al Jesús decirle esto, lo humilló prácticamente. Se sintió este hombre humillado, sintió que si aceptaba lo que Jesús estaba diciendo, sencillamente perdería autoridad delante de los demás. ¿Cuántas veces en la vida nosotros, tú y yo, nos confrontamos con las verdades emblemáticas, bíblicas, de la palabra pues de Dios, y sencillamente nos rehusamos a aceptar esas verdades, muchas veces por nuestra tradición familiar, porque así me enseñaron, porque así yo me levanté, porque así fui educado, y no somos capaces de aceptar con humildad, haciendo a un lado nuestro orgullo y decir: verdaderamente, Dios, tú me estás diciendo lo que es correcto y decido hacer tu voluntad. ¿Es que acaso, queridos amigos, la Biblia no dice contundentemente y claramente que el sábado es el día de reposo? La Biblia lo dice contundentemente: el sábado es el día de Dios. ¿Es que acaso la Biblia no habla de que el adulterio y la fornicación son pecados? Más claro no puede cantar un gallo. La Biblia es clara. ¿Es que acaso la Biblia no nos enseña claramente acerca del verdadero bautismo? Que el bautismo no es por aspersión, sino por inmersión, así como se fue bautizado el Señor Jesucristo. Mientras se está desarrollando toda esta escena en la ruta hacia el Calvario, después que Jesús es escupido, después que Jesús es juzgado, va entonces de la casa de Anás a la casa de Caifás, y Jesús entonces recibe el golpe que le causó más dolor. Pero él negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron a Pedro: en verdad, tú eres de ellos, porque eres Galileo. ¿Y qué hizo Pedro? Se puso a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre de quien habláis. Y enseguida el gallo cantó por segunda vez, y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, se echó a llorar. Pedro, en medio de esa situación,
viendo, se coló entre la multitud, se quiso calentar en medio de esa noche fría en la fogata, se rodeó de personas que le dijeron que él era uno de los discípulos, pero él negó diciendo, él sencillamente negó a Jesús. Y en medio de su negación, allí Jesús, al mirar a Pedro, para Jesús brilló la esperanza. Dijo, ahí está uno de mis discípulos, allí está Pedro. Jesús había orado para que la fe de Pedro no faltara en el momento de la prueba. Pero Pedro sencillamente le traicionó. Pero la mirada de Cristo en medio de la negación no fue una mirada para hundirlo, no fue una mirada para sepultarlo, fue la mirada de la misericordia, fue la mirada de la oportunidad, fue la mirada del perdón, fue la mirada del caíste, pues levántate. Pedro entiende que el reino de los cielos estará lleno de personas, no que nunca cayeron, personas que cayeron, pero que se levantaron y siguieron adelante el camino. Querido amigo, Pedro en esa noche, ante la mirada de Cristo, salió corriendo, corrió desesperado, corrió como un loco. ¿Para dónde voy? He negado a mi maestro, he negado a aquel con el cual he andado durante 3 años y medio. ¿Para dónde voy? ¿Dónde está mi esperanza? No sé qué hacer. Y en ese momento Pedro decidió volver al Getsemaní, y allí corrió, y al llegar al Getsemaní cayó de rodillas, se arrepintió, pidió perdón y entendió que había sido un cobarde, entendió que necesitaba ser un valiente para seguir al Señor Jesucristo. Habiéndose arrepentido Pedro allá en el Getsemaní, volvió nuevamente a los brazos del Señor Jesucristo y llegó a ser uno de los grandes líderes de la iglesia cristiana. El Getsemaní es el huerto de la duda, es el huerto de la negación, es el huerto de la traición, pero también es el huerto de la gran decisión. El Getsemaní es el lugar donde Jesucristo venció, es el lugar donde Jesucristo también te vio vencer, es el lugar donde valientemente Jesucristo decidió dar su vida por ti. Tú puedes hoy venir con tu Getsemaní delante del Señor Jesucristo. Puedes venir con tu corazón destruido tal vez. Muchas veces nosotros nos presentamos delante de la gente como que todo está bien. Y cuando las personas nos preguntan ¿cómo estás?, por lo general decimos estoy bien. Pero muchas veces no es así. Muchas veces estamos vacíos, sonreímos, pero nuestra sonrisa no es auténtica, no sale de lo profundo de nuestro corazón, por cuanto no tenemos a Cristo en la vida, no nos hemos encontrado con Él. Pero en esta noche, si tú eres aquella persona que has vagado por el mundo, has corrido desesperadamente buscando paz para tu alma, has corrido desesperadamente buscando que alguien te entienda, que alguien te dé la paz, que alguien te dé la esperanza, que alguien le dé la salida al drama de tu vida, pues quiero decirte que en esta noche Jesús viene delante de ti. Tú hoy no puedes ver a Cristo, pero Cristo está en este lugar en la persona de su Espíritu Santo. Y el Señor viene a ti, se abre paso en medio de tus problemas. Aparta un problema por aquí, aparta otro problema por allá y llega hasta donde tú estás. Jesús viene para tocar tu vida. Jesús viene para tocar tu ser. Jesús viene y te llama y te dice: hijo mío, yo lo he dado todo por ti. Yo quiero en esta hora que tú
me permitas trabajar en tu vida, me permitas hacer el gran milagro en ti. Jesús en esta noche quiere verte vencer. Yo en esta hora entiendo que cuando predico a otros, me predico a mí mismo. Entiendo que el mensaje que he presentado para ustedes, este mensaje también es para mí mismo. Y así yo vengo hoy delante de Cristo y traigo mi Getsemaní. Digo, Señor, traigo mis luchas, traigo mis problemas, traigo a mi familia, traigo a mis padres, traigo a mis hijos, traigo a mi esposa, traigo mi trabajo, lo traigo todo delante de ti, Señor. Traigo mi vida sin fuerzas, traigo mis flaquezas, traigo mis pecados que no puedo vencer. Traigo, Señor, mi vida entera delante de ti. Señor, recíbeme tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor. A tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí.